En este tutorial vamos a aprender sobre los tipos de datos primitivos que existen en Java. Prácticamente los tipos de datos que existen nos permiten leer caracteres, cadenas, números y también valores booleanos. Entonces el primer tipo de dato que vamos a ver son el boolean. El boolean nos permite simplemente leer dos valores, que es true o false. Por lo tanto nos sirve para saber si algo es cierto o falso. Entonces para usarlo haríamos lo siguiente: boolean variable 1 igual a true, o también podríamos ponerle false. Entonces estos dos valores son los que pueden tomar las variables booleanas. Otro tipo de dato que tenemos es el char. El char simplemente nos permite leer un solo carácter, y para asignarle un valor a una variable de este tipo tenemos que poner char variable 3 igual a la letra, pero la letra debe de ir entre comillas simples, y de esta forma podríamos poner la letra A, la letra B o incluso un número o lo que ustedes quieran. Y vamos a compilar para ver que está bien escrito todo y no nos ha marcado ningún error. Otro tipo ya más complejo de datos es la variable string, la cual nos permite leer varios caracteres, es decir, es un arreglo de caracteres. String variable 4, y las variables string se asignan poniéndolas dentro de comillas. A diferencia del char, se puede decir que el string nos permite tener varios caracteres en esta variable, así que podemos poner varias letras e incluso números, ya que todos estos son caracteres. Podemos poner 1, 2, A, D, F, G y otras cosas que nosotros queramos. De ahí pasaremos a las variables que nos permiten leer números, que son las que más utilizamos. A diferencia de las anteriores, con las variables numéricas son con las que podemos hacer más operaciones, ya que son las que constantemente se utilizan dentro de los programas para realizar sumas, multiplicaciones, divisiones o los clásicos contadores que se ocupan en cualquier programa. Para empezar podemos utilizar la palabra, el tipo de dato byte, que nos permite leer números enteros, pero números enteros muy pequeños, que van desde menos 128 a 127. Entonces podríamos poner número 1 y un valor de 120. Como vemos, no nos va a marcar ningún error, pero si intentamos poner un número grande como 1200, nos va a decir que está mal, ya que el tipo de dato byte solo acepta hasta el número 127, ya que, como su nombre lo dice, utiliza simplemente un byte para representar los valores. Si queremos leer números más grandes podemos usar el short, el cual nos permite leer números desde menos 32.768 a 32.767. Aquí ya podríamos poner el número 1200, que anteriormente no fue aceptado en la variable número 1. Y ya de ahí otras variables para números enteros son el int, que nos permite leer números aún más grandes, y por último el long, que nos permite leer valores muy grandes, ya que ocupa 8 bytes en la memoria. Así que aquí, por ejemplo, podríamos poner este número, que es muy grande,
y vamos a ver que al compilar pues no nos va a marcar errores. De estos números enteros, los más usados pues son el int, que es el que siempre se ocupa, aunque simplemente leamos números como el 1 o como el 2. Es recomendable que en los programas se utilicen las variables de acuerdo a la cantidad de memoria que se va a ocupar. Tal vez en pequeños programas de la escuela pues no se note la diferencia, ya que son pocos datos los que se manejan y no se está ocupando mucha memoria, pero ya sí estaremos trabajando con programas grandes, entonces se ocuparía mucha memoria ya que utilizaríamos bastantes variables, así que lo recomendable es utilizar simplemente lo necesario. Si nosotros queremos leer números que tengan punto decimal, tenemos simplemente dos opciones, que son el float y el double. Los dos tienen la misma función, solo que igual el float pues nos permite leer números más pequeños que el double, ya que tiene un espacio de 4 bytes, mientras que el double ocupa 8 bytes. Y pues para asignarlo pues podríamos poner número 5 y número 6. Podríamos poner 567.28 y aquí podríamos poner este número más grande y vamos a ver que todo va aquí, nos está marcando un error. ¿Y qué es lo que pasa? Necesitamos ponerle la letra F, me parece, para indicar que es un número flotante. Entonces, así se asignarían valores para un float y para un double. En el caso del float se tiene que poner la F al final para indicar que es pues un flotante de 4 bytes. Y estos son todos los tipos de datos que tenemos pues para asignar valores en Java. Y otro tipo de dato que también se ocupa después, pero que ya no es primitivo, es el tipo de dato object, el cual nos permite leer datos ya más complejos, como podría ser ya cuando ustedes trabajen con sus clases, nos permitiría leer tipos de datos abstractos, ya que podría leer un objeto de la clase persona, de la clase estudiante o de lo que ustedes vayan a necesitar. El object también nos permite pues leer números y caracteres, pero el problema es que al momento de realizar operaciones pues no se podría, a menos que ustedes indiquen de qué tipo de datos se trata. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan entendido bien en qué consisten los diferentes tipos de datos que existen en Java.